Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en una nueva temporada, la segunda temporada de la serie Clima Social, asociada a la encuesta Ipso-UDP, una encuesta que hace el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales en conjunto con el Observatorio de Desigualdades de la Universidad Diego Portales. Un gusto volver a verles, espectacular. ¿Cómo están? Así es. ¿Qué tal? Hoy día vamos a partir con un tema que imagino que les interesa a todo el mundo, que son las garantías sociales, la relación entre el Estado y el mercado, cómo le ha afectado a la gente la inflación, ¿sí? Y evidentemente todo este nuevo ciclo político. Les propongo partir con una pregunta clásica de clima social, la pregunta sobre las emociones, ¿no? Partimos un poco la encuesta así, diciéndole a la gente cuál es la emoción que mejor describe cómo se ha sentido el último año, el último mes, no, el último mes acá, al pensar en la situación del país. Y lo primero que sale es preocupación, 30%. Sí, mira, a ver, yo me voy a tirar al agua primero. Yo creo que lo primero es que estamos viviendo un nuevo ciclo y yo creo que eso hay que hacerse cargo en términos de que este nuevo ciclo no es solamente un nuevo gobierno, sino que es un gobierno que viene a colocar en la agenda una discusión mucho más profunda, como también fue Boric al principio, el primer año particularmente, aunque después se nos ahogó. En este caso, viene a colocar temas que tensionan mucho a la sociedad. Y yo creo que el primero, obviamente, el tema de las garantías sociales, beneficios sociales, el rol del Estado, porque está con un discurso que dice, aquí hay que confiar que el mercado coloque y desarrolle, ordene, etcétera. Dos, que el Estado tiene mucha gracia y por lo tanto hay que sacarla, y está en esa acción. ¿Y eso qué genera? Yo creo que ahí está evidentemente expresada, uno, preocupación. O sea, yo creo que hay un sentido y más adelante vamos a ver como una espera respecto de lo que viene, porque son iniciativas que se están empezando a discutir en el Congreso, que hay una marcha blanca del gobierno bien compleja, pero con una espera respecto de qué es lo que va a pasar. Y yo creo que eso es más o menos lo que refleja esa percepción de alta preocupación y mucho menos sentimiento positivo y mucho más marcada lo negativo más que lo positivo, frustración, angustia, resignación, preocupación. Yo querría agregar a esto de la preocupación, tiene que ver también con algo que podemos conversar más adelante, en que una parte importante de lo que podría decir las promesas de esta administración es que no vamos a tocar derechos sociales. Sin embargo, varias de las medidas, entre anunciadas, no anunciadas, los efectos que puede tener en los distintos servicios del país, apuntan en una dirección contraria. Y de allí que aparezca la preocupación. Es decir, de qué manera esto que se está ejecutando o se va a ejecutar me impacta a mí en lo personal. Y yo creo que ahí está el tema de la preocupación. Quizás también ahí está la idea de la rabia, el miedo, y la angustia. La angustia es una emoción fuerte. Sí, yo añadiría eso que creo que una palabra que se ha discutido mucho en estos primeros meses ha sido la palabra shock, ¿no? Ya sea para hablar como de la doctrina del shock o para hablar de cómo ha venido este como shock de medidas que han sido muy rápidas, muy aceleradas y que nos han obligado a hablar de muchos temas en muy poco tiempo. Y yo creo que en ese sentido no es sorprendente que preocupación sea la palabra principal, ¿no? O la emoción principal. Porque efectivamente no estamos en un momento en que el país está como en piloto automático. Estamos en un momento en que el país está empezando un nuevo ciclo y con no tanta claridad de hacia dónde finalmente va a llevar este nuevo ciclo. Estamos un poco como probando, ¿no? Y creo que en ese sentido no es sorprendente. Y sí creo que acá se configura una cosa como yo diría como un tercio de la muestra que está como más optimista, que mezcla esperanza, optimismo, ¿no? Si juntamos esos dos mundos, hay un tercio ahí que está probablemente más contento, probablemente esto responde más a lo que esperaba, y dos tercios que si sumamos preocupación, más miedo, frustraciones y rabia, están ahí en este
limbo, ¿no? Entre estar muy preocupados y también estar sintiendo también angustia, etcétera. Entonces yo veo aquí quizás como un tercio más contento y 2 tercios que están como más cautelosos, ¿Hay pensaría yo. segmentos más preocupados? No Vamos recuerdo. a mirar. No había muchas diferencias, la verdad, en esta primera. Evidentemente, el tema de la esperanza y el optimismo estaba más marcado a la derecha, pero no había muchas más diferencias que eso. Ya. O Eh, sea, bien parejito, Era ¿no? bastante parejo, ¿sí? Lo interesante es que todas estas emociones, evidentemente tienen como un correlato, que es lo que viene ahora, respecto de cómo las personas están viendo la situación del país. Lo estamos hablando ahora, y si nos adelantamos una laminita acá, nos vamos a dar cuenta de que ¿Podemos ver? en la siguiente lámina se ve claramente, frente a la pregunta, por ejemplo, de cómo las personas ven la situación del país hoy, si es que está mejor, igual o peor que hace 6 meses, que era cuando estaba también el gobierno anterior, vemos que predominantemente está la respuesta porque el país en este momento está peor. ¿Sí? En general, un 45% frente a un 21%, ¿no? Tenemos ahí el intermedio de gente que cree que está más o menos igual, que un tercio de la muestra, que un poco refleja, está en sintonía un poco con la emoción de la preocupación y evidentemente el malestar que vemos emocional. Y también yo creo que responde a una narrativa pública que ha enfatizado mucho la idea de que estamos en un mal momento, ¿no? Cuando estábamos en la campaña, ¿cierto? Previo a la elección, había narrativas en disputa. O evidentemente había un sector enfatizando que habían cosas que estaban mal en el país que necesitan ser cambiadas y otro, digamos, núcleo de narrativa que estaba apuntando que habían cosas que habíamos hecho bien y quizás podíamos continuar en esa senda. Pero hoy en día la narrativa pública predominante, que es la del nuevo gobierno, ha sido fuertemente negativa, ¿no? Como decir, encontramos pésimo el país, las arcas fiscales estaban pésimos, estamos, ¿cierto?, en un momento de crisis. Entonces, esa narrativa también, me imagino, tiene un correlato en lo que está diciendo la ciudadanía. O sea, parece que estamos mal, ¿no? Estamos incluso peor, porque el momento presente, yo digo, públicamente en la discusión se ve muy mal. Me da la impresión, no sé qué opinan. Pero ahí muestra también que hay un porcentaje que está más o menos igual, ese 34%, que en el fondo te vuelve a los 3 tercios, en el fondo. Es Sí, yo decir, veo algo de 3 tercios en hay esta algo encuesta, así ¿cierto? Sí, de que hay un grupo que le está dando el beneficio de la duda todavía, sí. está partiendo el gobierno, hay un sector que dice, no, esto fue a peor. Yo creo que el ámbito de la seguridad particularmente, muy probablemente tiene mucho que ver con eso, y un 21% que es un poco menor de lo que se votó por Kast, y eso yo creo que es una mala noticia para Kast, que no piensa que es algo mejor, y es decir, se nota que un gobierno que está pero si volvemos a el Kast de primera vuelta, un 24%, ahí está, o sea, es como los leales de siempre. Claro, igual no es una evaluación del gobierno, es una evaluación del No. país, a la situación del país. Entonces Claro. la pregunta nos lleva a ese terreno ambiguo entre estoy evaluando el nuevo ciclo o estoy evaluando lo que veo, que reflejo la narrativa también, insisto, como del gobierno, ¿no? Pero ese 34% también nos dice que es que en realidad las cosas no han cambiado mucho. Claro. O sea, si alguien me dijo que iba a pasar esto, en realidad no ha pasado eso. No ha pasado ni la salida masiva de inmigrantes, no hemos ganado más trabajo, se ha reducido en forma importante las sensaciones de inseguridad en el país. Entonces, en realidad, estamos como igual. Sí. Y es interesante quizá ver acá algunas diferencias que son más bien ideológicas, y algo interesante también que tiene que ver con la zona geográfica. En esta encuesta nos dimos cuenta de hartas diferencias geográficas, sobre todo entre el norte y el sur, ¿sí? El norte tiende a estar más apegado como a darle como mayor positivismo un poco al gobierno, tiende a estar más favorable al gobierno y se ve sistemáticamente en las respuestas. Pero los quiero llevar a la lámina siguiente, que tiene que ver un poco con lo que hablaban ustedes recién, que es cómo se proyecta el futuro, ¿no? Que tiene que ver, ahora esto tiene que ver claramente con responsabilidad más bien del gobierno, ¿no? Del gobierno actual. Y ahí uno ve esto, hay algo de optimismo, hay algo de esperanza ahí, porque el porcentaje de gente que cree que va a ser mucho mejor o algo mejor la situación en los próximos meses es más alto. Sube, claro. Claro, sube bastante respecto de la condición actual, lo que indica que hay un grado de esperanza, de optimismo, que se le tiene algo de fe también
al gobierno y un poco más que, claro, y que se desconecta eso un poco con el gobierno anterior. Pero ahí están los escépticos, ¿ah? Fíjense, el 27% más o menos igual, es que en realidad creo que en nuestros programas anteriores habíamos dicho que, bueno, nosotros tenemos que seguir siempre trabajando independiente del gobierno. Entonces, sí, hubo un cambio de administración, pero va a seguir todo igual. Mm. Las cosas no van a cambiar sustancialmente. Y yo creo que también eh, esa mirada sobre el país y sobre las distintas administraciones creo que también puede estar ahí. No, totalmente. Yo creo que efectivamente hay una sensación en la encuesta de darle una pausa al gobierno, de esperar qué es lo que va a pasar. Yo creo que mucho se la va a jugar en la mega reforma por la naturaleza de la transformación que implica y porque va a ser una señal política muy fuerte si es que se aprueba. O sea, yo creo que es la madre de todas las batallas para evaluar efectivamente, y yo creo que ahí puede estar puesta la esperanza. Claro. Sí, es importante recordar que estos datos se levantan después de la cuenta pública también, ¿no? Entonces, después de que el presidente un poco le cuenta un poco al país cuál es Claro. su narrativa definitiva, ¿no? O intenta encauzar un discurso más claro en torno a lo que viene. Entonces, es interesante que haya acá al menos un 39-40% de nuestra encuesta que está diciendo, ok, parece que las cosas van a mejorar y probablemente, como decimos, están apostando o dándole el beneficio de la duda Claro, a este nuevo ciclo. La apuesta del gobierno no es menor, porque de alguna u otra manera lo que ha hecho es poner el acento en temáticas que no fueron el eje de la campaña. La gente ya está comenzando a notar eso, y si nos vamos a una más, a una lámina más, podemos darnos cuenta de que las, las temáticas de la campaña siguen siendo las temáticas que tienden a preocupar más a la gente. O sea que la apuesta que está haciendo el gobierno con este plan de emergencia, de alguna u otra manera, es una apuesta muy arriesgada porque también está desanclada un poco, por ejemplo, del tema de la delincuencia, ¿sí? Que sigue siendo, pero por lejos, la preocupación más importante. La pregunta es cuáles son los tres problemas más urgentes que tiene que resolver el gobierno, y la delincuencia aparece muy por lejos como el problema más urgente, como un 57%. Nada de eso está en la apuesta que está haciendo el gobierno actualmente. Entonces yo creo que... Es interesante ese punto porque a propósito de esto recordé mucho cuando Parisi dio la sorpresa, ¿se acuerdan? Que lo discutimos en uno de los capítulos de la temporada 1 de Clima Social y decíamos, parece que había más preocupación por la economía y no solo por la delincuencia, un poco porque decíamos que Parisi había de alguna manera puesto la agenda económica más fuerte, ¿no? Y uno podría haber pensado que esa apuesta de Kast, en ese sentido de quizás como partir estos meses con el foco muy en la economía, podría haberle redituado de manera positiva. Pero estos datos y todo lo que ha pasado en la discusión pública nos recuerda que la delincuencia sigue siendo la prioridad. O sea, la economía sin duda es muy importante, es el segundo gran tema. Pero el miedo, el temor, sigue siendo la prioridad y probablemente la mayoría de las personas que eligen finalmente acá lo hacen por esa apuesta. Entonces ahí es donde va a estar probablemente la evaluación, ¿no? La vara con la que se le va a medir finalmente. Está jugando mucho, güey. Sí. Totalmente. Yo Hay creo riesgo. que además eso, o sea, lo que pasó en los primeros 2 meses con la ministra Steiner, que fue un fiasco en términos de un gobierno que venía con esa agenda, que no pudo implementarla y que recién ahora está haciéndolo, hace olvidar un poco la relevancia que adquirió el tema de la seguridad y los temores. Lo hablamos el año pasado sobre los temores e insistíamos en, oye, qué relevante este tema socialmente y qué poco se le ponía atención desde otros puntos de vista, es decir, aparte de lo punitivo que siempre ha estado. Pero, profesor Fuentes, usted habla del plan, pero yo creo que parte de esa discusión es que si es que hubo un plan. Claro. O sea, porque se ha discutido mucho de la existencia o no del plan, si es que estaba anillado, corcheteado, de que si el plan lo tenía el ministro Alvarado, no, en realidad sí lo había, pero finalmente yo creo que la opinión pública tiene una cierta suspicacia para decir que sí había o no había un plan. Claramente en lo económico pareciera ser que el ministro Quirós tiene una idea hacia dónde quiere ir, pero en materia de seguridad no está tan claro.
Ahora, yo creo que lo que sí pasó es que los primeros meses, sobre todo con el alza de combustible, como que lo económico se tomó la agenda, como que se pensó que ya no era tan relevante y sin embargo en el sustrato la delincuencia sigue estando en el primer tema, porque además han habido más homicidios, ha habido igual secuestro, ha habido toda esta situación y por lo tanto no hay que olvidar esa agenda. Y Ese eso es un sería error mi- de cálculo. ¿Qué pasó ahí? Sí, venía claramente con una agenda potente con el tema de inmigración, con el tema de seguridad. De un momento a otro parecía que todo el problema es económico. Mi gran duda, yo como sin ser darme la de cientista político, me pregunto, ¿qué pasó ahí? Esa es una desarticulación porque el ministro Quiroga empieza a tomar como más importancia en el gobierno, porque se ven que los recursos no van a estar durante el año pasado. ¿Qué pasó ahí? No sé, eso ya fuera la encuesta, No, pero yo pero estoy Ahí estamos preguntando especulando. claro, a las personas que saben pero yo creo que una mezcla entre errores de designaciones, yo creo que se designó una persona que no estaba apta para asumir ese desafío en esa coyuntura, con las decisiones que hubo en el ámbito económico. O sea, yo creo que el golpe de el tema del alza de combustible marcó tanto la agenda que nos alteró a todos las prioridades de la conversación social y todo. Siendo que el tema, de nuevo, en el sustrato siempre está la delincuencia como un elemento fundamental. Pero quiero agregar sobre ese tema, es que nadie pensó que el MEPCO, que alguien se iba a meter con el MEPCO. Sí, fue O muy sea, sorprendente. no hubo, nadie me avisó que esto iba a pasar. Es que entonces, como nadie me avisó, esto me deja como, no, exijo una explicación, mientras que respecto del otro, siempre me fueron diciendo que aquí iban a haber medidas concretas que se iban a adoptar respecto de la delincuencia. Entonces, yo creo que ese desacople de que se toman decisiones de índole económico sin que necesariamente eh, la ciudadanía, digamos, la tenga a la vista. Entonces, distinto es con guitarra. O sea, una cosa es lo que yo fui como candidato presidencial con un cierto relato versus luego cuando yo asumo y por lo tanto, digamos, juego con otras cartas. De hecho, yo pensaría, quizás acá me estoy yendo de tesis, pero ya, bueno, ya que estamos especulando, yo creo que también en el ámbito económico tienen más convicción y claridad de lo que quieren hacer. Yo creo que en el ámbito de delincuencia y miedo es mucho más difícil, de hecho, producir cambios que la ciudadanía note. A nivel de relato era fácil en la campaña decir que eso se iba a generar, pero en términos de medidas concretas, yo creo que está mucho menos se clara dieron la cuenta ruta y se probablemente. dieron cuenta de la complejidad de hecho de implementar cambios concretos para llegar a esas metas, porque nombraban las metas, pero no los instrumentos que iban a utilizar para, digamos, ejecutarla. Y en economía creo que hay más agenda ideológica, hay más claridad, yo creo, en torno de lo que quieren hacer. Y el optimismo, perdón, el optimismo. Gabriel habló del norte, y pensemos en el norte, hagamos una hipótesis, es que la zanja era como muy clara. Uno, me imagino que las personas que viven en el norte que se imaginaron la zanja y dijeron, ve, esta es una medida concreta, ve, este gobierno hizo más en una semana de lo que hizo un gobierno en 4 años. Entonces aparece ahí la esperanza. Totalmente, Sí. yo creo que el tema norte se llama zanja, o sea, eso está muy asociado a una medida concreta que, de hecho, la primera semana fue el presidente a inaugurar la obra y todo, y ahora con Arrau se retomó esa agenda. Pero efectivamente yo creo que hay un elemento central para el norte. Ahora yo quería ir a la otra, Sí. a lo que viene, que es la emergencia, porque ha suscitado narrativa. debate esto de si el país atraviesa o no por una emergencia económica, y solo el 16% dice que Chile o el país no se encuentra en emergencia económica, y todo el resto culpa a alguien, ya sea a ambos, ya sea a la anterior o a la actual. Pero, o sea, hay una sensación de que sí hay una preocupación o emergencia económica y yo creo que eso se llama alza de combustible, desempleo, las perspectivas de crecimiento son bajas, entonces hay una incertidumbre
que a lo mejor se le pone el nombre de emergencia. Esa sería mi interpretación. Caló la tesis de la emergencia Caló. en la O sea, ciudad. ahí hay evidentemente en esa aparente desarticulación, desacople, la narrativa de la emergencia económica del igual flotó, digamos, claramente. Eh, Aun cuando se quedaron un poco cojos con el tema de seguridad, uno podría decir que le podrían salir las dos cosas mal, pero al menos una salió relativamente bien. Le preguntamos a la gente también, o sea, la tesis de la narrativa de la emergencia claramente tiene apoyo ciudadano. La pregunta es saber si es que las medidas concretas que está proponiendo este plan de emergencia, ¿no? Esta ley miscelánea, ¿cuál es el grado de acuerdo que tiene la ciudadanía? ¿Qué piensa la gente sobre medidas concretas? Porque también preguntamos sobre eso, más allá si la gente se compra o no el tema de la narrativa de emergencia, y en general uno ve como respuestas bien mixtas, ¿no? Preguntamos, por ejemplo, grado de acuerdo con eximir a los mayores de 65 años con el pago de contribuciones, una cuestión que igual estuvo en la opinión pública, ha estado presente, muy presente, y un 64% está de acuerdo. Muy de acuerdo, pero es una medida que tiene harto respaldo, frente a otra donde no hay tanto respaldo. O sea, yo diría que esa es la única donde claramente la gente se está comprando la propuesta, ¿no?, en esta ley, porque debemos reducir trámites regulatorios ambientales, garantizar que inversionistas que los impuestos a inversionistas no cambien durante un periodo prolongado de tiempo, eliminar la gratuidad para personas de mayores de 30 años, Tiene mucho rechazo, y, interesante. claro, y reducir el impuesto a ganancias de las empresas, que son todas medidas bien concretas que están en esta propuesta, ¿no?, que se está discutiendo. Todas están ahí, hay una especie como de polarización, porque hay más o menos en torno a un 30-40% de acuerdo frente, sobre todo, al tema de reducir temas regulatorios y garantizar a inversionistas que, que no paguen impuestos durante un periodo de tiempo, o sea, o que se mantengan los mismos impuestos. La gente tiene que estar bastante en desacuerdo, ¿sí? Sobre todo pensando en el financiamiento de gratuidad de la educación universitaria y el reducir el impuesto. O sea, como que es bien mixto el panorama de la propuesta en términos de apoyo. Es que yo creo que es la tesis de los 3/3, pues. O sea, es la ideología la que está dominando en las Sí. posturas asociadas a esto. Segundo, cuando uno mira, por ejemplo, la invariabilidad de darles una posibilidad de que no toquen esto por 30 años, la gente se divide. O sea, inmediatamente todo lo que tiene que ver con darle más a los ricos, no estamos tan de acuerdo. Y perder beneficio, ahí yo creo que hay un poquito más de preocupación para no perderlo. Pero hay una fuerte diferencia ideológica y se muestra ahí en ese cuadro en donde tú ves que la ideología es lo que está dominando, o sea, la posición política es lo que te ordena mucho este tipo de discusiones. Ahora, las contribuciones a personas de 65 años, yo lo he dicho, lo reitero en este espacio y en otros también, es que si le pusiéramos a esa misma pregunta, si usted está de acuerdo con que una persona que es dueño de una mega empresa no pague contribuciones sobre su vivienda familiar, que es de muchos millones, lo más probable, dado que las personas no están de acuerdo, por ejemplo, en la reducción de impuestos, es que, puesta así la pregunta, dirían que no, que las personas que tienen más deberían ser capaces, ¿no?, de pagar sus contribuciones, y de ahí que amplios sectores políticos, incluso dentro de la propia derecha, crea que esa es una mala medida, que si hay que eximir de contribuciones tiene que ser aquellas personas que realmente, digamos, lo necesitan y no como una cuestión universal. Yo creo que ahí hay una cuestión que es interesante. Totalmente, y yo creo que eso te habla de la necesidad de hacer bajadas comunicacionales respecto a estos debates. El que más lo hace, Francisco Vidal, en donde te explica así como con numeritos las medidas,
pero es muy escaso. Se basa en como eslogan de, oye, uno se imagina al viejito de 65 años con la casita y que lo están echando, así como esa sensación. Y por lo tanto, claro, obvio que no tiene que pagar. Pero distinto es Claro, si es personas de las grandes familias que claro. tienen mucho dinero, que son los ricos, no solamente en Chile, sino que en el mundo, y por lo tanto, ¿deberían uno pagar sus contribuciones? Yo diría que la gente que sí, porque la gente está de acuerdo, digamos, con ciertas medidas respecto de los impuestos. Y si es que parte, ¿no es cierto?, de las medidas que se impulsan, la gente las percibe, que están priorizando o están poniendo en ventaja a sectores ya beneficiados económicamente. Entonces, la gente los ve seguramente con algún grado de injusticia. En ese sentido, este cuadro que estamos viendo ahora es muy interesante porque, claro, le preguntamos a las personas, ¿cierto?, si a quién piensan que van a beneficiar toda esta cartera de medidas. Y ahí, en términos generales, claro, uno observa que más o menos hay un 40, máximo 45% según la medida, ¿cierto?, de la población que de alguna manera igual piensa que esto puede ser positivo, que estas medidas pueden contribuir a reactivar la economía o que efectivamente pueden ser importantes, ¿no?, para sentar como nuevas bases del desarrollo. Pero hay está relativamente peleado, pero una mayoría, 50-54%, que está dudando de que estas medidas efectivamente vayan en beneficio de la mayoría de la población. Entonces, hay una cierta tendencia a pensar que más bien tienden a priorizar los intereses de los ricos, los intereses de los empresarios. Entonces, probablemente un desafío que tiene en ese sentido el gobierno con su agenda es demostrar que, por un lado, se está potenciando el desarrollo económico, pero que eso efectivamente va a llegar a la mayoría, porque si en el fondo si solamente se está beneficiando a los más ricos, se está beneficiando a las empresas, las sensaciones de injusticia, como comentábamos, probablemente van a volver a emerger en un Chile donde sabemos que las sensaciones de injusticia fuertes se manifiestan a veces contra las desigualdades, contra efectivamente una élite un poco desconectada. Entonces, acá hay una apuesta riesgosa. Yo creo que le están dando el beneficio de la duda, sí, ¿no? Esto podría ser necesario, pero ojo, no sabemos si va a beneficiarnos a todos. Ahí hay una pregunta, yo Que creo. pareciera como que la gente dice, bueno, ya sé que están favoreciendo quizás a las personas de mayores ingresos, a los más ricos, pero Quizás si va es a que servir. si Sí. mejoran las condiciones generales, bueno, podría ser, no es tan terrible, ¿no? Claro. Pero nuevamente, como decía la Maca, hay un riesgo muy grande ahí. Pero Porque puede ser que también, claro, como la sensación de, ya, el chancho siempre está mal repartido, pero a lo mejor Me llega un me poquito llega más. un poquito Poco. más en el futuro. Es como esa sensación Sí, de la inevitabilidad de la desigualdad, claro. pero que en ese contexto oye, a lo mejor chorrea un poquito más. Como esa sensación. Sí. Sí. Hay actitudes bien ambivalentes también, pensando en que la gente percibe que el gobierno está como cambiando un poco la dirección de lo que planteó en la campaña y que se asocia también con otras cosas que preguntamos con el tiempo, por ejemplo, que está un poco más adelante en la encuesta, ¿no? Si es que, Ahí está. ¿cuál es el tiempo que la gente le da al gobierno? Y la verdad es que no es demasiado el tiempo que se le da. Pero mira aquí, ¿cuánto tiempo le da para cumplir promesas de campaña? Lo conversábamos ahí antes cuando estábamos planeando esto. 65% más o menos hasta 2 años. Sí, es interesante esta pregunta porque es un poco jugar a tratar de entender hasta dónde llega la paciencia de la ciudadanía, ¿no? Y frente a, bueno, cualquier gobierno, ¿no? Siempre hace promesas y hay que ver hasta cuándo la ciudadanía va a esperar. Y aquí pareciera que hay un tercio de la ciudadanía, por lo menos, que no quiere esperar más de un año. Y un año es poco tiempo. El tema es que la gran mayoría es máximo 2 años, ¿no? Y 2 años tampoco es tanto tiempo. Entonces la pregunta es, ¿qué va a poder demostrar este gobierno realmente en 2 años? Que de alguna manera le diga a esta 60% que efectivamente las cosas se hicieron en una cierta dirección positiva. Porque esta pregunta de cuánto tiempo le doy se suma, digamos, a una narrativa de que esto es lo que va a pasar al final de mi gobierno. Nosotros esperamos que crezcamos en tal porcentaje y en realidad solamente un 9% de las personas están diciendo el tiempo que dure el gobierno. Ese es el tiempo que yo le doy. Claro, los 4 años. 4 años, Sí. pero un 9%. Y junto con el de entre 2 años y los 4, son bien poquitos. O sea, aquí hay una mayoría que votó
Esperando. esperando cambios. Y sí, usted tiene un tiempo de ajuste, usted tiene que cambiar sus equipos, usted tiene que ir mirando la situación, pero esto no es eterno. Pero yo creo que es súper sabia la población en esto, porque 2 años es justo el periodo que tiene para legislar, porque después del tercer año es elección municipal. Claro. Entonces, si usted en 2 años no hay delivery, se lo voy a cobrar en la municipal. Esa es la lectura que yo haría más Sí. como desde la politología. Pero también Pero es bien sabio. pero también encuentro que habla de algo como ponderado de la ciudadanía que igual es interesante. O sea, no lo sé, pero me pregunto si en otros países, por ejemplo, la opción menos de 6 meses no hubiera salido mucho más alta. Claro. Como que igual muy poquita gente diría antes de 6 meses que el resultado. O sea, yo creo que es lo que dices tú, como que igual Es como hay realista, conciencia claro. de que se requiere un tiempo de ajuste. Y eso probablemente explica también por qué la evaluación tampoco es tan dura, ¿no? Y hay todavía optimismo. Si llevamos, ¿cuánto llevamos? 3 meses. No sé, 4 o 3 meses, ya muy poquito. O sea, estaríamos como en la etapa de como entre el pololeo y el conociéndonos. Claro. Es que parece mucho más. ¿No? Ha sido Claro, tan intenso. y Hasta pues- el presidente dijo Estamos eso. empezando el pololeo. Hasta el Claro, presidente pero dijo que, esos pololeos se desgastan rápido. Y eso es lo que está diciendo. O sea, la gente le está dando algo de tiempo, hay algo de optimismo, pero también yo siento que la gente está siendo súper clara con respecto de lo que quiere. Y nuevamente, volviendo a lo que estábamos hablando antes, el camino que ha tomado el gobierno puede quizás no ser el camino que quiere la gente, y ahí podemos entrar en un problema, porque le preguntamos a la gente también si es que el gobierno tuviera que resolver solo una de las metas que anunció en la cuenta pública. Ya, ¿y cuál sería esa? ¿Cuáles son las respuestas? Aquí está. Aquí está. Y miren, y bueno, nuevamente volvemos al mismo asunto. Ya. O sea, nuevamente, por bastante margen, reducir la delincuencia de forma visible. O sea, estamos dando 2 años al gobierno para que reduzca la delincuencia de forma visible, y acá ya cambiamos a la ministra, digamos, hace poquito, bajo la idea de que, bajo el diagnóstico de que no se estaban haciendo bien las cosas. Y para que baje el desempleo, que no es difícil, ¿ah? O sea, que no es fácil. Que es no muy es- difícil. Porque la Y el proyección, crecimiento Porque la económico que proyección, pero ya dijeron que no iba a haber un crecimiento económico al 4%. Acaban de anunciarlo. ya se No va a perdió. ocurrir, eso ya está claro. Eso no va a ocurrir. Bajar el desempleo al 6% cuando al mismo tiempo hay contracción respecto del gasto público, también se ve poco probable. O sea, la gran idea, entiendo yo, no soy economista, digamos, de que la apuesta está en el nivel de la construcción, digamos, el boom de la construcción. Pero en realidad buena parte de las medidas están asociadas a las viviendas ya disponibles, no a lo que tú vas a construir. Entonces hay como ahí una conversación compleja respecto de la posibilidad de alcanzar aquellas metas que tú como que la administración prometió. y pareciera que la gente actualizó el tema de la inmigración. Sí, sí. Como dijeron, bueno, parece que Parece esto no va a que ser eso no tan va a ser fácil. tan fácil, así que Fue tampoco una, le fue una afecta. metáfora. Sí. Fue una hipérbole. Sí, fue una La gente cree que fue. ¿Qué fue una hipérbole? No, Sí. dijo, no, esto ya no fue. No, eso llama la atención. O sea, delincuencia lejos. O sea, entre Raúl y Quiroz va a estar el éxito del gobierno. Ahí va a estar la evaluación de si lo hizo o no lo hizo. Ya, pues la pregunta concreta. Básicamente, ¿cómo evalúa entonces al gobierno de José Antonio Cast hasta ahora? Le preguntamos a la gente, le dimos las alternativas a la gente de manera más bien negativa, ni positiva ni negativa, de manera más bien positiva. 45% dice de manera más bien negativa. ¿Sí? Que está bastante en lo sintonía que- con el resto. O sea, que es básicamente como la aprobación, uno podría decir, en torno a un 27%, ¿no? exacto. Y muy asociado a voto, claramente personas que votaron por él lo están también evaluando mejor que personas que no votaron por él. O sea, sabemos que hay una asociación bien clara. Claro, ahí lo interesante es que de los que votaron por Kast, el 17%, o sea, cerca del 20%, lo evalúa más bien negativamente. O sea, si hay un Sí. porcentaje Y de el gente 30 que ni está positiva ni negativa. Desencantada. Casi un 50%. Desencantada, esa es la expresión. Sí. desencantado, arrepentida. No sé si arrepentía, desencantada diría yo. Sí, desencantada. Está puede ser. esperando, Mm. está esperando. Digamos, A la White. a la white. Mientras los que votaron por Jara, O sea, es
Es bastante Sabíamos que se votaba. claro. Ya, vamos Sí. Cambio de tema. a nuestro tema identitario de esta primera encuesta. Básicamente la típica polarización entre Estado y mercado, pero mejor dicho, ¿qué debiese dar el Estado que no? ¿De qué debiese hacerse cargo no el Estado? Hicimos varias preguntas al respecto. Pero creo que por aquí podemos pasar un poco más rápido para no latear tampoco a la audiencia, pero preguntamos, una pregunta yo creo que central, esta que dice, ¿existen distintas opiniones sobre cuánto debería intervenir el Estado en la sociedad? En su opinión, ¿cuánto debería intervenir el Estado en la economía y el bienestar de todos los chilenos? Ya que hay 5 opciones de respuesta, desde nada, el mercado debería resolverlo todo, hasta 5, mucho, el Estado debería garantizarlo todo. Si sumamos las dos respuestas más estatistas, si uno quiere decirlo de esa manera, que es bastante o mucho, 70%. O sea, 70% de las personas prefieren que el Estado intervenga en la economía y en el bienestar de los chilenos. ¿Qué opinan tú? No, yo creo que desde el año 2005 que se inauguraron las encuestas de la ODP, venimos preguntando preguntas sobre Estado en varias ocasiones y en general la gente quiere la garantía del Estado de protección, o sea, porque es evidente, después más adelante podemos ver en otras preguntas, y hay un sentido de protección. Y yo creo que esto se refleja en que se ve que se quiere que el Estado intervenga. Después se hicieron preguntas concretas sobre el control de precios de los combustibles, todo lo que tiene que ver sobre los beneficios sociales, etcétera, derechos laborales. Y yo creo que tenemos una sociedad que cree en el Estado. Sin embargo, lo quiere más eficiente. Ese yo creo que es el tema, más que esta discusión de si que no exista, que sería como el libertario, o que El exista. 2%. Yo creo que es la eficacia del Ahí, Estado entre en combinados. cumplir y resolverme los problemas. Sí, yo creo que una mala apuesta del gobierno sería, o una mala lectura sería pensar que la demanda por eficiencia es lo mismo que una demanda por inexistencia. O sea, yo no creo que las personas quieran realmente como achicar el Estado o perder derechos, claramente, pero sí evidentemente quieren un Estado más eficiente y que les solucione los problemas concretos, ¿no? Y en ese sentido no hay que perderse. Yo creo que si este gobierno logra demostrar que están aumentando la eficiencia, y eso implica que el Estado de hecho llegue más, solo que mejor, le vaya Claro. mucho mejor al gobierno que si efectivamente empieza a achicarlo a tal nivel que las personas empiezan a sentir que el Estado llega todavía menos. Esa sería una senda riesgosa, me parece a mí, con esta ciudadanía, digamos, que súper tiene este riesgoso, estatus. pensando también en los incrementos importantes que hubo en protección social en función de distintos programas en las últimas 2 décadas. O sea, la gente igual se ha acostumbrado a recibir garantías que no existían antes, y si de un momento para otro quitamos esas garantías, hay cuestiones específicas acá que son súper interesantes y que son un poco distintas a cómo el gobierno estaba enfocando el tema de las garantías sociales, siento yo. Le preguntamos a la gente si es que sobre ciertas disyuntivas, ¿no? Si es que vale la pena reducir algunos derechos laborales si permite que las empresas contraten más, si es preferible que una economía crezca rápido pero que aumente la desigualdad, si es que vale sacrificar protección ambiental, si genera más empleo, disyuntivas bien concretas que están en la política, ¿no? Si vale la pena tener un Estado más grande y costoso, si eso garantiza mejores servicios. Y en general lo que vemos es que la gente está de acuerdo, o sea, siempre opta por la opción que da cuenta de mayor garantía estatal, de mayor protección social para las personas, en lugar de que crecer desigualdad a costa de cualquier cosa, ¿no? Eso es bien importante igual, porque igual hace un zoom respecto de qué tipo de Estado quiere la gente, cuál es el rol también del Estado. No es que la gente quiera, eh, la gente quiere más involucramiento del Estado y quiere que el Estado también los proteja. ¿Sí? Yo siento que hoy día, no sé si la discusión está yendo precisamente hacia allá. Yo creo que muy por el contrario. Yo diría que es una administración que cree fuerte en la idea de un Estado subsidiario, en donde los privados son los que la llevan, contrasta con algo que tú dices, Gabriel, digamos, de una consolidación de un Estado, lo voy a poner de esta manera, un Estado absolutamente mínimo, de Estado de bienestar dentro de
un contexto latinoamericano de frágil protección social, entonces la ciudadanía ve con buenos ojos que tengas salas cunas, Claro. eh, con una oferta amplia de sala cuna, donde haya además protección social respecto de la vacunación, del acceso a gratuidad en la educación superior, la PGU, digamos, como una gran reforma que tuvo un amplio apoyo, incluyendo, digamos, las reformas que comienzan hace mucho más tiempo atrás, como las de Bachelet, frente a seguridad social para las mujeres. Entonces, eso que va apareciendo como una ganancia o una demanda de la ciudadanía muy sentida en distintos ámbitos, está ahí. Es decir, nosotros logramos unos niveles de cobertura en seguridad social que nosotros no queremos perder. Exacto. Y eso no me la va a dar el privado, esa me la va a dar el Estado. Y de allí que en materia, por ejemplo, afiliación al sistema público-privado, la gente sienta que el privado, digamos, signo de interrogación, y me voy moviendo a un sistema público de salud, pese a que reconozca que está, digamos, que está en una crisis por la cantidad de personas que hay allí y la no financiación de los sistemas, el sistema de salud público, por ejemplo. Precisamente preguntamos también por eso que tú ese día, como de qué es preferible en términos de provisión, ¿no? Que provea el Estado, que provea los que sean servicios privados, o que cada persona se haga cargo por su propia cuenta contratando servicios evidentemente privados en distintas áreas: educación universitaria, servicios de cuidado, atención de salud, educación escolar, servicios de sala cuna, jardín infantil, pensiones de vejez, y en general es bastante clara que la gente prefiere que para estos distintos ámbitos, que son bastante diversos, sea el Estado quien sea el principal actor que provea. Que no ocurre actualmente eso en Chile en general, cuando uno lo mira como objetivamente, porque es que provea de manera más o menos igual. ¿Sí? Que es una pretensión un poco de los viejos estados de bienestar. Sí. Es un poco aquí detrás de esta pregunta. Ahora, perdón, un paréntesis. Ojo con el CAE, con la discusión, En la porque educación universitaria. Ahí es está la como que la menos tensión, apoyo bueno. tiene, Exactamente. 42%, y yo creo que tiene mucho que ver con Sí. la discusión de ahora del CAE. Pero en el resto, efectivamente, hay justo una mayoría de 50+1 de cuidado, pensiones, salud y educación, que son Sí, es los interesante. pilares Exactamente. básicos Es que del estado de bienestar. Y que también son los pilares, si tú lo piensas como en momentos de la vida en que las personas están en situaciones de vulnerabilidad. Y yo creo que eso es muy interesante. Estamos hablando de la vejez, estamos hablando de la educación, de la infancia, ¿no? Y estamos hablando de la salud. Entonces, en ese sentido, son tres ámbitos donde las personas somos muy vulnerables, y en ese sentido uno espera, la sociedad espera que el Estado esté ahí respaldando. Educación universitaria es distinto, porque tiene que ver con una promesa asociada al futuro laboral de las personas. En ese sentido, ahí está la discusión del mérito, que es más compleja, que ensucia un poco, digamos, esta discusión, no la complejiza. Pero en los otros ámbitos yo creo que hay una expectativa, ¿no? De que en momentos de vulnerabilidad el Estado esté ahí sosteniéndonos. Y que eso es históricamente las contingencias de la seguridad social. O sea, todo esto nace, uno dice, hace más de 100 años la discusión sobre pensiones, la discusión sobre sala cuna, no es de ahora, la discusión de sala cuna es del año 1917 en Han este sido país. ganancias muy lentas, ¿no? Han sido grandes procesos que han Oye, pero llevado ahí hasta yo quiero hacer un paréntesis, porque en salud, que es bien crítico, tenemos hoy día, ¿cuánto en ISAPRE? 16%, más o menos, como el 20, 20%, 20, el 80%, un y gran sin porcentaje de la embargo, población está. cerca del 38% cree que debe ser un sistema más mixto, donde el que pueda Sí. pagar, es decir, hay una expectativa mayor de creencia que ese debe ser el modelo que tenemos hoy día, en donde el que tiene plata paga por Pero salud. que FONASA libre disposición es eso. Exacto. Yo puedo estar adscrito a FONASA, pero igualmente poder ir a una clínica privada y obtener servicios, no necesariamente yendo al consultorio. Claro. Entonces, ese 38%, potencialmente tenemos un grupo importante de personas que están adscritas a FONASA, pero que van a libre elección. Claro. Sí. Ahora, yo no quiero perder de vista la demanda por universalidad que hay ahí, en la pregunta. O sea, cuestión que está muy lejos de nuestra realidad.
como para plantearlo, es mayoritariamente la demanda por universalidad, que no hemos tenido nunca. Probablemente para el tema de las vacunas fue como la política universal que tuvimos. Sí. Pensando, ni siquiera la gente está familiarizada en Chile con lo que significa la universalidad. Pero en ese sentido, como haciendo ese punto, esta lámina que tenemos acá que es interesante, cuando le preguntamos a las personas en el fondo si es o no es responsabilidad del Estado proveer ciertos bienes o servicios cuando las personas no pueden acceder a ella, es muy Sí, clara es- y es muy fuerte la convicción mayoritaria de que sí. En ese sentido es interesante, porque puede que la universalidad esté en discusión, pero hay un mínimo que no está en discusión, que es cuando las personas no pueden, el Estado tiene que estar. Y eso es muy mayoritario. Entonces, ahí uno podría decir que está como ese corazón estatal, ¿no? De la sociedad chilena, o esa convicción de que en tiempos de necesidad o en momentos de vulnerabilidad el Estado tiene que estar. Y eso sí que es difícil de cambiar. Distinto discutir la universalidad, ¿no? De los derechos, que ahí podemos tener más diferencias probablemente, pero en este punto yo creo que no hay mucha diferencia. Pero ojo, en acceso a educación universitaria, un 85% Exacto. señala que aquellas personas que no tienen acceso al dinero para poder ingresar deben tener la oportunidad de ingresar a la educación superior. Entonces, yo creo que hay algo allí de ese estado de bienestar que colectivamente creemos en él, aunque sea, digamos, en una expresión mínima, pero ahí está. Grandes expectativas. Sí. Eso es el tema A propósito, sí. de la distribución de recursos. Sí. Que aquí ¿Dónde ya pondría la focalización? Uno piensa ya más concretamente en dónde se debe gastar ¿Dónde poner las fichas? el gasto público, ¿no? Le preguntaba a la gente, hicimos un ejercicio bien entretenido de darle a la gente 10 fichas y que las distribuyeran en distintos bienes o servicios, si uno quiere llamarle: salud, educación, seguridad, pensiones, vivienda, fomento del emprendimiento, crecimiento económico, red de cuidados, y nos encontramos con algo, a mi visión, bastante esperable, ¿no? 2,1% de 2,1 en promedio, 2,1 de las fichas en salud, que es lo más alto, ¿no? Y en educación, un 1,7 fichas hacia educación. Eso no tiene... Y lo último es la red de cuidado, que en promedio casi una ficha, digamos. Claro, pero si tengo que elegir, además pensando en... primero, seguridad sale tercero en relación a la preocupación que hay. Ese es una interesante. Y lo segundo es que salud, o sea, el rol de la salud en el universo es donde más te afecta. Claro, es lo que más es vida y muerte. Es vida y muerte, o sea, insisto, es el momento de mayor vulnerabilidad. Y es uno de los lugares donde el Estado más claramente llega, ¿no? Es donde las personas ven al Estado, en el consultorio, tú ves al Estado, ¿no? En el Chile crece contigo, tú ves al Estado, ¿no? Entonces, en la posta rural, exacto, en la lancha que te lleva a la ambulancia, etcétera. Ahí. Pero igual yo recalcaría más allá de las diferencias, que están bastante distribuidas las fichas, lo que también demuestra que todos los temas son bastante importantes también, ¿no? O sea, no está tan fácil como priorizar, porque tampoco hay uno que haya sacado, digamos, casi cero y otro que se lo haya llevado todo. Son mínimas. Son diferencias pequeñas, entonces este es un núcleo de temas muy sensibles donde sería muy riesgoso dejar de mirar o de hacer cosas. O sea, no toques salud, educación, seguridad y pensiones. O sea, eso es lo que se le está diciendo a cualquier gobierno. Exacto. Hay un par de cositas más que podemos discutir sobre esto rápidamente, que el tema de la injusticia percibida, la desigualdad, a propósito también de este marco universal del que estamos hablando y de los impuestos. Y es bien interesante cuando a la gente le preguntamos qué tan justas e injustas le parecen situaciones, ¿no?, de desigualdad de acceso, que la calidad de atención de salud dependa del monto que cada persona puede pagar, que más o menos lo que ocurre ahora, ¿no? Que la calidad de la educación dependa del monto de cada familia, y ahí nos encontramos con que entre el 60 y el 70% de la gente dice que es muy injusto. Nuevamente, muy en sintonía con la demanda anterior, un poco de universalidad, de que más o menos todos tengamos los mismos beneficios, pero la cosa cambia en las pensiones. Y eso hace rato que lo venimos viendo en las encuestas, ¿no? Las pensiones no me las toquen, eso la veo una cuestión meramente individual, donde cada uno tiene que recibir en función del mérito. No es del mérito, es que la plata es mía.
Claro. No es el mérito. Es O sea, el mérito claro. en un El sentido. mérito en En el el juntar la sentido de plata. que El junté la esfuerzo, plata, que es claro. mi esfuerzo personal, entonces después usted viene y quiere Repartir, redistribuir más y claro. repartir con otros que son unos flojos y no que... No, dice, eso no, Claro. eso no. O sea, Y donde penetró el modelo es en las pensiones. Claro, pero además uno lo puede pensar que incluso en algunos sectores políticos que levantaron, digamos, la idea de la solidaridad, también utilizaron esta idea de que estas son mis platas y por lo tanto yo puedo sacarlas cuando yo quiero. Ah, claro. La propiedad sobre mis recursos y no pensar en una idea de seguridad social. Claro. Mm. Y lo último con lo que les propongo cerrar es el tema del impuesto, que ya Gran se tema. está discutiendo bastante. Le preguntamos a la gente cuán de acuerdo o en desacuerdo está con afirmaciones relacionadas con los impuestos. Y aquí sale claramente algo que Claudia había mencionado antes, ¿no? Decía, el problema de Chile no es que los impuestos sean bajos, sino que el Estado gasta más lo que recauda. Un 66% de la gente está de acuerdo con eso. Sí. Claro. No es menor. Y vemos también que hay cuestiones también de justicia acá. Es justo que las personas que pagan más dinero paguen más impuestos. La gente está de acuerdo absolutamente con eso. Y está en desacuerdo, más o menos, aquí hay una división, o al menos está un poco menos claro que bajar los impuestos a las empresas es la mejor forma de generar empleo. Solo un 30% está de acuerdo con eso, a propósito nuevamente de la discusión actual. Y la gente dice que está en desacuerdo mayoritariamente con que prefiero pagar menos impuestos, aunque eso signifique menos servicios públicos como salud. La gente está dispuesta a pagar impuestos. Bueno, al menos en las Para encuestas, pero yo creo Pero que en la medida que pero- mejoren los servicios. pero en la medida que haya eficiencia, pero también yo Exactamente. creo que responde, más allá de que a veces en las encuestas también cuesta decir cosas Sí. políticamente incorrectas, también creo que obedece a eso que llamábamos recién ese cierto corazón estatista. O sea, es muy difícil decir que voy a pagar menos impuestos si tengo conciencia de eso de que eso va a disminuir todavía más el Claro. Estado. Si este es un país que quiere Estado, lo que pasa es que quiere un Estado eficiente. Exacto. Yo pondría ese en el acento. O sea, el debate de esto de los apitutados, esto de los sueldos altos, todo eso le hace mucho sentido a la gente. Y esa es la visión de Estado. Pero yo creo que también hay una conciencia social respecto de que, primero, que haya redistribución, es decir, Sí. que los ricos paguen más, y segundo, que se gaste más en estos recursos, pero de un modo adecuado. Entonces yo creo que esa es la ecuación que cualquier gobierno debería resolver. Yo tengo un punto antes de que terminemos esta primera conversación, que son los elementos de género que aparecen en los resultados, que Cierto. lamentablemente aquí no aparecen. Las mujeres tienen unas opiniones mucho más críticas en cada una de las preguntas que se le han hecho, notoriamente más altas en desacuerdo respecto de muchas preguntas sobre reducción de impuestos u otros, pero marcadamente. E incluso también, muy llamativo, a partir de yo creo que esta idea del cuidado, en materia ambiental. Sí. Es decir, yo no estoy dispuesta simplemente que en el país haya un desarrollo económico que pase, que no respete el medio ambiente. Y eso fue súper llamativo. No lo podemos mostrar aquí, pero si uno mirara en ese zoom, ¿por qué las mujeres tienen esta mirada como de lo relacional, de las vulnerabilidades, de la vejez, de la infancia, de la salud? ¿Será porque las mujeres están mucho más conectadas Sí. con el cuidado de otros? Sí, tiene muchas más experiencias de... Pero también con el medio ambiente. Entonces, por eso yo hablo, digamos, un contexto mucho más amplio. Sí, yo veo como dos hipótesis en ese plano. Uno, sin duda, ese, como que muchas veces las mujeres también en sus roles de cuidado están mucho más conectadas al mundo de los beneficios sociales y también que en general las mujeres tienen más miedo a la delincuencia. Y yo creo que hemos visto también en la encuesta que el temor a la delincuencia está muy alto. O sea, bueno, lo sabemos hace tiempo, pero la encuesta lo vuelve a poner como algo prioritario. Entonces, probablemente ahí también tenemos la voz de las mujeres. Pensaría. Vamos a ver qué dice la próxima Vamos a ver. encuesta. Bueno, ya estamos cerrando. Primer capítulo bastante largo. Pero vamos a ver si es que esto va a seguir siendo de la misma manera. Vamos a ver si nos tienen paciencia nosotros Primer los capítulo de espectadores. esta segunda temporada de la serie Clima Social.
el podcast, no se olviden, ¿qué dicen los datos? Ese es el nombre que de la encuesta XUDP. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el segundo capítulo. Ya verán cuál es el tema. Que estén muy bien. Chao. 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 Salvado, ¿verdad? Está extensísimo, ¿no? Sí. 55 ¿Por qué no lo horas. hacías ya así? No tenés que hacer tú, no sabés qué nos podéis editar. Tuvo 1 hora, pero corta, no, o sea, da lo mismo, sí. Podéis editar. Sube el spot, sí, y chao. No hay que trabajarlo ahora en todo caso. ¿no? Oye, el PPT no me gusta, o sea, creo que se ve como un poco serio ¿En serio? con es que el rosado, o sea, pero